docente, ¿no? Obviamente cuando estamos diciendo todo esto, no basta con decir, tengo cursos deficitarios en cuanto a demanda en distintos campos, voy a hacer un curso multicampus. Perfecto, pero tengo que tener un docente que esté preparado, tengo que tener un diseño de curso que esté preparado para esa necesidad. Entonces, la virtualidad nos da una tremenda oportunidad, pero tenemos que lograr que las preferencias y necesidades de los estudiantes vayan a la par, digamos, de eso. Siguiente, por favor. Todavía voy bien el tiempo, Patricia, ¿no? Bueno, todo esto que he mencionado anteriormente tiene que ver con datos, ¿sí? Y tiene que ver con lo que decíamos al principio. Datos y tecnología para poder favorecer la experiencia, el proceso y las personas, la experiencia del aprendizaje. ¿En qué me puedo fijar con eso, con esas cosas? ¿Podemos dar clic ahí, por favor? Bueno, cuando yo utilizo datos para tomar decisiones, en realidad a lo que me estoy refiriendo es a mirar los datos históricos y tratar de deducir mejoras que favorezcan la experiencia del aprendizaje, entendida, ¿no es cierto?, como tasas de aprobación, por ejemplo, y cuestiones por el estilo. Pero también es un buen mix, porque es un buen mix con la capacidad de la infraestructura, por ejemplo, ¿no? ¿Qué cosas podemos mirar? Podemos mirar cuál es el horario más adecuado para ciertos cursos. Si tenemos historia y tenemos diferentes horarios en los que los cursos han sido dictados, por ejemplo, podemos ver cómo estuvo la asistencia a esos cursos en el pasado, cómo estuvieron las tasas de aprobación de esos cursos en el pasado, y eventualmente con esa información se puede obtener algún insight, ¿no es cierto?, alguna inteligencia para decir, mira, parece ser que cuando tenemos este tipo de estudiantes, estos cursos dictados en este momento pueden tener mejor rendimiento. Lo mismo la frecuencia de las reuniones presenciales. 2 o 3 sesiones por semana. ¿Vale la pena tener 3 sesiones por semana? ¿Podemos hacerlo en 2 sesiones por semana? Hay estudios, por ejemplo, que dicen que el mejor rendimiento, el mejor resultado en términos de rendimiento es 2 sesiones a la semana. Sobre 3 sesiones, ¿no? Pero tiene mucho alcance el decidir 2 sesiones. Tiene el alcance, por ejemplo, de decir, si tengo 2 sesiones, tengo más disponibilidad de la infraestructura, o cosas de esa naturaleza. Luego está la combinación presencial-virtual. ¿Cómo decidir si voy a decir que el curso es híbrido, por ejemplo? O ¿qué reglas adicionales debería yo poner? ¿Debiera pedir que alguien tenga que participar activamente o presencialmente de vez en cuando? ¿Cuánto de esa virtualidad? ¿Qué cosas, qué actividades pueden ser virtuales y cuáles no, incluso dentro del propio curso? Todo eso no lo podemos responder solo con información, por decirlo de alguna manera, muy particular, con datos de una clase, etc. Necesitamos datos de historia para eso. Por lo tanto, guardar esa información y manejarla a la hora de planificar horarios, y ese es el punto, ¿no es cierto?, es relevante porque me va a permitir poder diseñar mejores cursos también, ¿no? Y bueno, ya está el uso de tecnología en la enseñanza o en las prácticas, eso ya está muy extendido, mucho laboratorio específico, muchas áreas de práctica virtualizadas que funcionan muy bien y que apoyan muy bien el proceso. Pero el punto aquí, mi llamado es, guarden los datos, tome datos para poder analizarlos después y tomar mejores decisiones. Vamos a la siguiente, por favor. Finalmente, utilizar los datos para identificar cuellos de botella, ¿no? Entonces, si yo sé que tengo limitaciones de espacio físico, de capacidad, entonces, ¿cómo evalúo usar cursos online o híbridos o menos sesiones y cosas por el estilo? Si tengo cursos con altas tasas de reprobación, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es la estrategia que debo seguir? ¿Es desarrollo docente? ¿Es rediseño pedagógico? ¿Cómo puedo usar tecnología? ¿Cómo puedo monitorear mejor eso para que no haya tasas de reprobación tan altas, para que los estudiantes logren su objetivo en el tiempo que me interesa? Los cursos electivos, estos cursos que uno tiene, ¿no es cierto?, que forman parte de todas las carreras, ¿no?
la recomendación allí sería visibilizar el catálogo existente. Típicamente son muy pocos cursos los que se llevan la mayor carga de eso, y la riqueza y las necesidades y las opciones que ofrecen las universidades en general son mucho mayores, ¿no? Entonces, visibilizar ese catálogo, una plataforma que lo haga, ser más activo respecto de eso, o habilitar tutores respecto de aquellos cursos, pueden ser estrategias interesantes. Lo mismo con los cursos de especialización. Los cursos de especialización generan cuellos de botella. ¿Por qué? Porque suelen ser el curso que es el que tengo que hacer 3 veces para lograr pasar, porque si no, etcétera, etcétera. Bueno, hay que ver el tema de orientación de los estudiantes, hay que ver el tema de si limitar intentos es un camino, hay que trabajar con los datos para poder identificar cómo mejorar ese cuello de botella, cómo disminuirlo, ¿no? Y respecto de las preferencias de estudiantes y profesores, que son muy válidas por lo demás, es necesario, diría yo, el que haya políticas claras, formalizadas sobre la planeación académica. Hay cosas que se van a permitir, pero hay cosas que van a ser parte del diseño de la institución, y por lo tanto es muy relevante que se sigan esas normas y que estén formalizadas, ¿no? De forma tal de que no haya restricciones a un buen servicio debido a una práctica que tenga que ver con una preferencia muy particular. Bueno, vamos a la siguiente. Con eso yo diría que podemos pasarnos esta, porque ya me avancé en el tiempo. Después les comparto la presentación. Vamos a la siguiente. Cierro diciendo, bueno, Smart Campus, campus inteligentes, ¿cómo habilito con tecnología las capacidades de la vida del estudiante mientras aprende, ¿no? en su experiencia de aprendizaje? No solo el estudiante, a los docentes y al cuerpo de gestión, ¿no es cierto? Y por lo tanto el llamado es a evaluar la institución, ver en qué cosas somos buenos, ver en qué cosas podemos mejorar. Este marco que estaba presentando yo aquí les permite tener una visión de qué dimensiones y qué capacidades evaluar, y con ello dar paso a proyectos específicos que vayan mejorando ese campus y que lo vayan haciendo cada vez más inteligente. Muchas gracias. Gracias Jorge por tu participación. Ya se les ha estado poniendo unos mensajes en el chat. Si tienen alguna pregunta, los invito a utilizar el chat para que nuestros invitados las puedan contestar al final del evento. Bueno, en su presentación, Jorge nos ha hablado de 3 puntos importantes. Uno está en que la programación de cursos debe tener en cuenta no solo la capacidad institucional, sino también las preferencias de los estudiantes, que han ido cambiando, obviamente, a través de los años. Entre las consideraciones también está incluir criterios de eficiencia operacional al aplicar la virtualidad. Como segundo punto, me llevo que ha habido un impacto positivo en los resultados operativos de aquellas instituciones que han redefinido sus protocolos de programación de cursos. Y como último punto está que la disponibilidad de la información, en la utilización de los datos, como mencionaba Jorge, permitirá identificar factores que favorecen la experiencia de aprendizaje, así como esa disponibilidad de datos permitirá identificar cuellos de botella. Ahora, me parece que les debe estar llegando algunas preguntas también directamente a ustedes acerca de los pilares. ¿Cuál de los pilares de Smart Campus priorizaría en su institución? Muy bien. Ahora damos el paso a José Antonio Álvarez de Toledo y Mella, vicerrector académico de AIEP de Chile. José Antonio es ingeniero comercial de la Universidad de Chile. Tiene un diplomado en gestión estratégica y cambio organizacional de la Universidad Adolfo Ibáñez y un máster en educación y TIC y Learning de la Universidad Oberta de Cataluña.
En sus más de 30 años de experiencia académica y profesional, José Antonio ha llevado a cabo diversas investigaciones y estudios y ha trabajado en distintas instituciones de educación superior y organizaciones nacionales y extranjeras, principalmente en las áreas de docencia de pre- y posgrado, educación online, capacitación y transformación de los procesos a través del uso de tecnologías. Señor vicerrector, José Antonio, le doy el pase. Muy buen día a todos. Es un placer poder estar aquí compartiendo con ustedes la experiencia que hemos tenido en la implementación de U-Planning como herramienta para optimizar la programación académica. Espero que lo que les voy a contar realmente les sirva, porque para nosotros ha sido muy beneficioso y principalmente para nuestros estudiantes. Adelante. Bueno, antes de entrar en el detalle, me gustaría poner en contexto a la institución. AYEP es un instituto profesional que tiene 57 años de historia, con 87 carreras técnicas y profesionales de 2 y 4 años, y con más de 94.000 estudiantes a la fecha. Dentro de esta oferta tiene 35 carreras en modalidad no presencial o a distancia, y más de 18.000 estudiantes. Es decir, estamos acercándonos al 20% de nuestros estudiantes están aprendiendo de manera remota, ¿no? 12 áreas del conocimiento y 8 escuelas. Tenemos 7 distintos formatos de estudio que son flexibles, y eso implica una innovación formativa o educativa que posteriormente voy a explicar. Tenemos una presencia física en 25 sedes, desde Calama a Castro, y además una gran sede online, con más de 200.000 titulados a la fecha, más de 4.500 docentes que están insertos en el mundo laboral y por lo tanto traen su experiencia y la aplican en la formación de nuestros estudiantes, más de 1.600 colaboradores distribuidos en estas 25 sedes. Somos la única institución técnico-profesional del país que tiene todas sus carreras bajo el marco del sistema de créditos transferibles, y por lo tanto no se equipara con lo que tienen las universidades. Es una institución que además tiene 5 años de acreditación institucional. Eso nos destaca dentro de las instituciones nacionales. Somos una institución que está certificada como B Corp y por lo tanto se preocupa de todos los impactos en términos económicos, medioambientales y sociales. Y por último, también somos una institución que es integrante hoy día de la red de campus sustentable, porque esto es parte, además, de nuestro modelo educativo y de nuestro sello educativo para los estudiantes. Adelante. Algunas consideraciones que nos parece importante mencionarles respecto a por qué o cómo la institución realiza su programación académica. El primer lugar es que tenemos un foco genuino y centrado en el estudiante. Eso significa que hacemos los mejores esfuerzos por conocer más y mejor a nuestros estudiantes, y en función de eso definir las mejores ofertas educativas posibles para ellos. Por eso reconocemos distintos perfiles y generamos distintas posibilidades o formatos de estudio, en este caso flexible. Un dato no menor es que como institución desde hace ya varios años hemos ido abandonando el formato de estudio tradicional, que es muy parecido a un colegio, en donde los estudiantes tienen alrededor de 7 asignaturas en paralelo durante 18 semanas, y hemos ido avanzando a un formato de estudio mucho más flexible, en el cual de carácter bimodular y bimestral, en donde los estudiantes se concentran en 2 o 3 asignaturas, nosotros le llamamos módulos, durante periodos mucho más acotados. Otro tema bien importante es que nosotros estamos construyendo los horarios para los estudiantes y no para los docentes. Como decía Jorge anteriormente, la tradicional es decir, bueno, ¿cuáles son los recursos académicos con los que cuento, incluido el profesor? ¿Cierto? Y en función de su disponibilidad yo ofrezco horarios. No, nosotros no hacemos eso. Nosotros lo que hacemos es determinar el mejor horario posible para el estudiante y
y en función de esa decisión salimos a buscar docentes que puedan calzar con esos horarios. De ese modo, los estudiantes tienen horarios que son bastante concentrados y en donde, por ejemplo, eliminamos estas famosas ventanas o espacios entre una clase y otra en donde muchas veces los estudiantes pierden tiempo. De esa forma, en gran parte de nuestros estudiantes pueden además compatibilizar de manera adecuada su formación, pero también con posibilidades de trabajar durante el día. Entonces, la programación hoy día que tenemos en la institución es una programación que toma en cuenta aproximadamente 1.650 ofertas educativas anuales, ofertas que son para estudiantes nuevos y ofertas que son para estudiantes antiguos. Eso significa que es una combinación de una carrera en una sede y en un formato de estudios que a su vez tiene una combinación de una modalidad, una jornada y una manera de programar las clases. Entonces, todo esto se combina y genera, por ejemplo, aproximadamente 650 ofertas nuevas cada año en estas 25 sedes. Otra cosa importante para poder realizar la programación es que vamos monitoreando el avance durante el semestre y, por supuesto, una vez terminado el semestre, de la progresión académica de los estudiantes, de modo tal de saber cuántos estudiantes van a avanzar y, por lo tanto, cuántas secciones de módulos se van a necesitar. Semestralmente, nosotros estamos programando un poco más de 15.000 módulos secciones, lo que es una cantidad bastante elevada, ¿cierto? Y sobre esas 15.000 módulos secciones, estamos haciendo una programación que utiliza 1.355 recintos, 580 laboratorios y talleres y 775 salas de clase, donde la parte práctica nuestra representa un 43% en espacios de aprendizaje y evaluación práctica. Sin perjuicio de eso, también estamos considerando aquellos espacios virtuales que mencionaba Jorge, como por ejemplo los laboratorios virtuales que son digitalmente o completamente digitales, así como los laboratorios remotos, aquellos laboratorios que son físicos, pero que se manejan de forma remota a través de Internet. ¿Ya? ¿Por qué es importante eso? Porque en muchos laboratorios se necesita reservar horarios de uso y además esos laboratorios tienen distintas capacidades de usuarios concurrentes. O los laboratorios son, por ejemplo, móviles, por lo tanto necesitan moverse de un lugar a otro y hay que tener también conciencia de los espacios que se requieren para poder desplazar los laboratorios. Como les decía antes, hemos ido reemplazando nuestro formato de clases tradicionales hacia formatos mucho más ejecutivos o flexibles, ¿ya? Y un tema importantísimo es que nuestras escuelas definen la manera en que se organizan los módulos durante el semestre, ¿ya? Generalmente vamos de 2, 2 y 2, avanzando durante el semestre para que los estudiantes puedan tener éxito académico. También es importante considerar que dentro de la programación hay un 30% aproximadamente de horas online y por lo tanto eso permite también, dependiendo si se está dictando de manera sincrónica o asincrónica, realizar programación sobre esa parte. ¿Ya? Y por último, contarles que uno de los últimos formatos de estudio que hemos desplegado en los últimos años es el formato de aprendizaje en línea de manera sincrónica, nosotros le llamamos la telepresencia, y lo que ha tenido mucho éxito, hay mucho interés y matrícula en este formato, porque hay algunos estudiantes que les acomoda mucho mejor estudiar de manera remota, pero sincrónica, haciéndole preguntas en vivo y en directo a un docente. Siguiente, por favor. Dicho eso, contarles cómo era antes y cómo es ahora la programación en la institución. Antes, es decir, hasta el año 2020, nosotros realizábamos programación anual de estas casi 15.000 secciones, ¿no? De manera manual. ¿Ya? Nosotros decíamos, estamos utilizando un Tetris en Excel, ¿ya?
Entonces, toda esa programación, todo ese puzzle, finalmente lo llevábamos al sistema académico, ¿ya? Eso significaba mucha iteración, muchas revisiones, muchas validaciones por parte de los equipos académicos en sede, incluso con la concurrencia de muchas personas y durante muchos periodos de tiempo. En caso, en una de nuestras sedes más grandes, habían hasta 3 subdirectores académicos que estaban durante 3 meses trabajando en la programación del siguiente semestre. Entonces, full time, dedicados a eso fundamentalmente, ¿ya? Entonces, el proceso era muy descentralizado, muy local, ¿ya? Y por lo tanto, también se generaban ciertas ineficiencias en la asignación de recinto, vinculadas fundamentalmente a secciones pequeñas en recintos grandes, es decir, en el fondo, si bien es cierto, estaba ocupado el recinto en un día y horas específicas, no necesariamente estaban todas las sillas de ese recinto ocupadas, ¿ya? Y también implicaba manejar muchas más secciones y muchos más docentes, ¿ya? ¿Cómo es ahora? ¿Cómo lo hemos estado haciendo desde el año pasado a la fecha? Bueno, hemos levantado en función de la historia todos aquellos parámetros que son necesarios para optimizar la programación. La hemos colocado como restricciones. Cada vez que vamos haciendo una programación semestral, vamos aprendiendo y vamos perfeccionando el modelo, ¿ya? Estamos utilizando plantillas que cargan automáticamente los datos en U-Planning y que además se integra con nuestro sistema académico, lo que permite ahorrar muchísimo tiempo y mucha manualidad. Hay menos iteraciones y validaciones, muchas menos personas que intervienen en periodos que son mucho más acotados y con menos tiempo. El proceso, evidentemente, ha sido muy centralizado y hay una unidad, una Dirección Nacional de Docencia que tiene el liderazgo del proceso a nivel nacional y que después, evidentemente, va haciendo ajustes con cada una de las sedes. Eso implica una mejor eficiencia de la asignación de recursos, es decir, un mejor aprovechamiento de nuestra infraestructura física, tanto así que en algunos casos hemos podido devolver algunos edificios que teníamos en arriendo, ¿ya? También implican menos secciones, menos docentes, menos trabajo administrativo, menos contratos y una asignación docente y un menor costo docente, ¿no? Adelante, por favor. Bueno, en concreto, y para contarles nuestra experiencia de partida, esto comenzó durante el primer semestre del año pasado, particularmente entre abril y julio del 2021, 4 meses, nosotros nos dedicamos a trabajar con la gente de U-Planning y por supuesto con todo nuestro equipo académico en sede y a nivel central, y realizamos la programación del segundo semestre del año pasado, que iniciaba el 16 de agosto, en 4 meses. ¿Ya? Fuimos aprendiendo, fuimos corrigiendo los errores, de tal forma que al final llegáramos a un nivel de optimización bastante alto, como vamos a ver a continuación. ¿Qué significó eso? Significó hacer un Big Bang y no partir con algunas sedes solamente para un semestre. Nos fuimos con las 23 sedes físicas que teníamos en ese momento, dejando fuera la sede online, ¿ya? Y evidentemente partimos aprendiendo de la experiencia de una sede grande, de nuestra sede de San Joaquín, ¿cierto? Que tenía mucha oferta, donde había muchas inscripciones, con muchos estudiantes y módulos únicos, ¿ya? Entonces, en función de ese aprendizaje, después pudimos hacer el Big Bang al resto de las 22 sedes, y logrando un muy buen nivel de optimización de todos los recursos. Adelante, por favor. ¿Ya? En concreto, la primera vez que utilizamos la herramienta de planificación, nos permitió llegar a un promedio de 94% de asignación de calce entre horarios y recintos y de optimización de ellos, con un mínimo de 89% y un máximo de 98%, lo que es casi perfecto. El porcentaje restante siempre va a estar en ese rango, porque hay ajustes manuales de última hora. O sea, todas las instituciones tenemos la casuística de que se puede enfermar un profesor, lo pueden trasladar o renuncia por la razón que sea, y por lo tanto estamos buscando constantemente profesores
y teniendo que hacer algunos ajustes menores durante la programación académica. Adelante, por favor. ¿Qué significó eso en la práctica? Como les decía antes, menos secciones, menos docentes, con una mejor asignación y carga académica para los docentes, pero también un aumento en la eficiencia de los tamaños de promedio de nuestras secciones, pasando desde casi 18 estudiantes a 25 estudiantes, es decir, casi un 50% de mejora en el tamaño de la sección entre semestres equivalentes, por ejemplo, el semestre del año 2019-2, el segundo semestre, con el segundo semestre del año 2021, es decir, con 2 años de diferencia hicimos una comparación de lo que hacíamos, entendiendo que además teníamos más o menos la misma cantidad de estudiantes, ¿ya? Hubo un aumento real de casi 8 estudiantes por sección, lo que es muy bueno para la institución en términos de la gestión docente. Adelante. Bueno, nosotros como institución tenemos un porcentaje importante de estudiantes trabajadores que obviamente tienen disponibilidad de tiempo para estudiar en jornadas vespertinas. Es ahí donde nosotros tenemos una mayor uso de nuestra infraestructura y por lo tanto estamos más estrechos, ¿cierto? Y evidentemente YouPlanning nos ha venido ayudando para detectar cuáles son los espacios que tenemos para colocar adecuadamente los grupos de tamaño, digamos, de secciones con los recintos que calzan con eso, ¿ya? Teniendo una especie de diagonal entre tamaño de grupo y capacidad del recinto casi perfecta, ¿ya? Sin lugar a duda, existen todavía algunos outliers, algunos puntos que escapan a la media, ¿no? Relacionados a secciones pequeñas en recintos grandes o secciones levemente más grandes en recintos que están más ajustados, ¿no? Adelante, por favor. Bueno, todo esto ha significado un proceso importante de aprendizaje y de mejora en el algoritmo que permite realizar la programación académica semestre a semestre. Ahí hay un montón de fortalezas y de debilidades que fuimos trabajando con YouPlanner, ¿ya? Y que fuimos abordando en el tiempo. Ya, como les digo, llevamos 3 procesos, 3 semestres que hemos trabajado con esto. Cada día es mejor, más óptimo, más perfecto, por decirlo de alguna manera, la programación académica, ¿ya? Y vamos mejorando el algoritmo, ¿no? Adelante. En concreto, semestre a semestre hacemos una evaluación del proceso con nuestra sede, con nuestro nivel central y por supuesto con YouPlanner, ¿ya? Y hemos determinado que es necesario hacerlo semestre a semestre porque hay distintas casuísticas, temporales incluso, lo que nos ha permitido entender que es necesario mejorar la información y la difusión del proceso, para tener un calendario de operación académica interna que permita después efectivamente ajustarse al calendario académico que está disponible para los estudiantes. Como he dicho antes, hemos ido corrigiendo datos sobre los recintos y sobre capacidades. Hemos ido haciendo modificaciones o actualizaciones en nuestro recinto. También vamos aumentando nuestras capacidades, vamos construyendo nuevos recintos dentro del edificio o anexando otro tipo de edificios. Por ejemplo, en esto también se considera los campos clínicos o los campos deportivos o cualquier recinto externo que no pertenezca a la institución, pero que se utiliza para la formación de los estudiantes y uno puede programarlo también, ¿ya? Y hay un trabajo colaborativo con SEDE que es la clave del éxito para poder tener una programación a tiempo que permita después provisionar a los docentes y que permita después asignarle la carga académica o los horarios a los estudiantes. En ese sentido, quiero destacar que, como les decía al principio, nosotros generamos los horarios para los estudiantes y les ofrecemos esa opción, de modo tal que los estudiantes no tengan que estar eligiendo entre distintas alternativas durante el semestre. Y en ese sentido, nos diferenciamos del resto de las instituciones de educación superior donde los estudiantes están optando, de acuerdo a una prelación o algún ranking académico, por distintos horarios,
¿ya? En este caso, nosotros vamos llenando las distintas secciones y una vez que se llena, pasamos a la siguiente sección y vamos después ecualizando la cantidad de personas dentro de cada una de las secciones para que sean equivalentes. Adelante, por favor. Así que con esto quiero terminar. Espero que nuestra experiencia como institución de educación superior, que es bastante grande, con muchos años, bastante compleja, hoy día les pueda servir a aquellas instituciones que son más pequeñas o también que son más grandes y altamente distribuidas o que se están incorporando recientemente a la educación en línea. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Les recuerdo a los participantes, si tienen alguna pregunta, los invito a utilizar el chat para poder contestarlas al final del evento. En su presentación, José Antonio nos ha hablado de los impactos de la utilización de la herramienta de planificación. Entre estos están 3 puntos. 1, esta reducción en las interacciones de revisión y validación. Está, número 2, el punto de haber podido centralizar el proceso. Y número 3, haber hecho un mejor aprovechamiento de la infraestructura de sus sedes. Antes de pasar a la siguiente pregunta que se le va a hacer a los asistentes, es interesante observar una de las cosas que veo acá, que me comparte el equipo. La primera pregunta que fue acerca, ¿cuáles de los pilares de Smart Campus priorizaría en su institución? La opción por la que votó la mayoría, casi el 60%, ha sido justamente el aprendizaje y experiencia académica, viniendo como segundo ya la administración académica. Creo que ahora, como siguiente paso, es compartirles una siguiente pregunta para poder capturar sus opiniones. A ver si aparece en pantalla. Listo. Voy a cerrar esto. Ahora, en este momento, ya con el cierre de la presentación de José Antonio, pasamos a la ronda de preguntas a los speakers. De todas maneras, sigue abierto el chat para que puedan enviar otras más. Veamos. Acá tengo una primera pregunta. ¿Cómo puedo? Obviamente hemos tenido a los dos invitados, a José Antonio y a Jorge. Esta primera pregunta es, ¿cómo puedo integrar el tema de la accesibilidad? Esta pregunta es para Jorge Walters. Ok, muchas gracias por la pregunta. Bueno, yo diría que hay varias dimensiones para el tema de la accesibilidad, ¿no? Está el tema de la accesibilidad para los estudiantes, está el tema de la accesibilidad física en los campus. Esa parte yo diría que es como, lo voy a decir así, es la parte más sencilla. Es un dolor de cabeza para planificar, pero es la parte más sencilla en el sentido de que la institución, ¿no es cierto?, reserva espacios que tienen mejores características para ello y por lo tanto hay que tener los cuidados o poner las reglas que permitan planificar actividades para las personas que tienen problemas de accesibilidad en ese sentido en el campus. Luego viene el tema de preparación yo diría de los materiales y ese tipo de cosas que tiene que ver con el diseño instruccional y la preparación de las clases. Pensando en cuestiones ya un poco más complejas como el trabajo de manera remota y ese tipo de cosas. Mi recomendación, ¿cuál sería? Bueno, tiene que ver con primero mirar de qué tamaño, qué tamaño de población tiene esas necesidades, analizarlas bien a detalle
encontrar con ellos cuáles son las mejoras que más les interesaría que estuvieran allí disponibles y hacer un plan que vaya tomando esos pasos digamos, esas necesidades en su desarrollo. La tecnología, la infraestructura y esas cosas se pueden ajustar a ello, pero lo importante es hacerlo con la participación de las personas que tienen esas necesidades, ¿no? Y probar con ellos la mejor solución. De manera de que sientan efectivamente que hay un tema de trabajo personalizado y de preocupación personalizada con el estudiante. Muy de la mano con lo que José Antonio estaba mencionando antes, ¿no? El estudiante en el centro al final del día. Espero haber respondido la pregunta. Muy bien. Muchas gracias, Jorge. Ahora veo una pregunta para el vicerrector. Saludos desde Colombia, dicen. Si bien es cierto, la flexibilidad es muy interesante, donde se optimiza espacios, horarios y demás. Esta persona le gustaría saber cuál es su opinión en cuanto a cuál sería para usted la solución en países donde la normativa no permite un sistema igual de flexible. Yo creo que esta herramienta sirve igual a una institución que tenga un formatos de estudio más tradicionales, ¿ya? Porque en cualquier caso hay que diseñar horarios. Probablemente van a ser más opciones de horarios para los estudiantes, pero sobre los mismos recursos físicos que ya disponen, ¿ya? Y por lo tanto, va a ser necesario que puedan optimizar los horarios para los estudiantes. Probablemente algunas universidades que tienen docentes de planta, fundamentalmente investigadores, van a estar aprovechando las disponibilidades de esos docentes para impartir clases, pero la herramienta, sin lugar a duda, va a servir. Nosotros somos una institución un poco atípica en ese sentido, al tener tantas opciones de estudio para nuestros estudiantes, pero sin lugar a duda sirve para lo tradicional. De hecho, nosotros dentro de las 7 formatos de estudio, tenemos todavía algunas carreras que es necesario dictarlas en formatos de estudio tradicional. Por ejemplo, durante la jornada vespertina, donde hay una franja horaria con menos módulos horarios, ¿ya? Y por lo tanto no cabe en el formato de estudio más flexible, sino que sí cabe en el formato de estudio tradicional. Entonces, ese tipo de particularidades se tiene que ir viendo caso a caso en función de los estudiantes, de los horarios o las jornadas y las modalidades que los estudiantes están prefiriendo, ¿ya? Para poder determinar si es factible o no implementar esa carrera en uno u otro formato y por lo tanto programar sus horarios. Muchas gracias, José Antonio. Ahora una siguiente pregunta. Jorge. Sí. El sí, reto quería complementar un poco sí, el punto allí, ¿no? Yo entiendo el tema de las restricciones de definiciones, ¿no es cierto?, ministeriales y ese tipo de cosas, pero mi invitación sería yo creo que fue mencionado por el vicerrector en su presentación. Es verdad que yo puedo tener la obligatoriedad, por ejemplo, de la presencialidad, pero eso no significa que el campus tenga que estar en un solo lugar, ¿no? Porque en realidad la pregunta es cuál es el verdadero problema por el cual yo quiero usar virtualidad o quiero usar mecanismos más flexibles, ¿no? Y uno de ellos, por lo menos la encuesta de estudiantiles, el traslado es uno de los temas más importantes, sobre todo en nuestra región, por diferentes necesidades. ¿Qué hemos visto? Hemos visto, por ejemplo, que hay instituciones que tienen un gran alcance en el país, digamos, están repartidos y por lo tanto yo puedo ir a una sede u otra. El vicerrector hablaba de los bonitos laboratorios de las salas, digamos, que están en las sedes que están conectadas entre sí, entonces proveen toda una infraestructura tecnológica que permite cumplir con la norma de la presencialidad, por decirlo de alguna manera, pero sí facilitándole al estudiante el dónde tenga que estar. Un esquema, por ejemplo, de docente principal y docentes asistentes en las sedes, resuelven el problema de verdad, ¿no? Y puedo tener un grado más de flexibilidad cumpliendo esa normativa.
Hay varias experiencias en ese sentido que permiten innovar en ese esquema mientras la normativa se pone al día, ¿no? con la innovación. Gracias, gracias Jorge. Y más bien la siguiente pregunta es para ti también. El reto es cómo la tecnología puede ayudar en establecer el horario óptimo del estudiante que evite conflicto con sus clases virtuales y presenciales. Ya, eso es, digamos a ver, hay más dimensiones allí en esa pregunta, pero voy a dar como la respuesta corta. La respuesta corta es: la tecnología sin duda ayuda a tener una mejor solución para ese problema. Es un problema, la asignación de horarios, todos quienes trabajan en eso lo sabemos, ¿no es cierto? Es un problema complejo, es un problema que tiene muchísimas variables y que además tiene particularidades y localidades, ¿no? No son las mismas necesidades en una zona que en otra y que sí. Entonces, lo primero, diría yo, volviendo a la base, ¿no? Son los datos, ¿no? Lo primero que uno tiene que tener allí claridad es respecto de cómo quiere diseña, ¿no es cierto?, un plan de estudios modular, como decía el vicerrector, por ejemplo, más corto, que es una de las cosas súper importantes ahora en estos tiempos, ¿no? Más corto, modular, con multimodalidad, que es lo que se está planteando acá. Lo primero que tengo que hacer yo es tener eso bien sistematizado. Yo tengo que valorar como un activo en la institución los datos que nosotros llamamos los datos maestros, la información que si uno tuviera que irse corriendo y va a guardar algo, esos datos que uno quiere guardar, esos son los que uno tiene que llevarse para todos lados. Y en particular lo que lleva a esta pregunta dice: yo tengo ciertas cosas que son presenciales, tengo ciertas cosas que son virtuales, posiblemente esas cosas virtuales quiero que sean asincrónicas, etcétera. Hay un montón de etcéteras allí. Pero si yo tengo toda esa información bien organizada, la tecnología es capaz de proponer esquemas que vayan facilitando eso. No solo eso, sino que tener esa información y luego operar y volver a medir me permite afinar esas necesidades. Yo puedo tener una hipótesis, puedo decir: mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Es que los horarios presenciales los voy a dejar en un cierto horario en la tarde y en las mañanas va a ser todo lo virtual, entonces así no van a haber conflictos y cosas por el estilo. Pero pueden pasar otras cosas. El estudiante necesita trabajar, ese horario no es el que le acomoda, etc. Y luego entonces tendré que descubrir si esa virtualidad tiene que ver también con ser asincrónico y no sincrónico respecto de ese trabajo. La tecnología va a ser capaz de hacer dos cosas. Uno es de rápidamente dar cuenta de si las reglas, si el marco de reglas que estoy poniendo hace sentido o si hay incongruencias. Y además va a permitir ir mejorando eso y afinándolo hasta que se llegue a la necesidad que estamos buscando, que es hacer compatibles virtualidad y presencialidad. Los modelos de multicampus, clases multicampus, los modelos de clases híbridas apuntan justamente en esa dirección. Y creo que sí es posible, absolutamente. Gracias, Jorge. La siguiente pregunta, yo creo que se las voy a dirigir a ambos por el acompañamiento que se ha dado obviamente a la institución. Uno de los participantes pregunta: ¿cuánto tiempo tomó la implementación en sí de las plataformas? ¿Con qué anticipación han tenido que hacer los horarios? Y también, ¿cuánto tiempo tomó llegar a esos porcentajes de asignación? O sea, básicamente esta pregunta más de una pregunta está cubriendo desde el inicio, ¿no? hasta el fin. Entonces quería preguntarle, esta pregunta está dirigida a los dos. Ok, bueno, en la experiencia de ayer, como contaba antes, el proceso, la primera vez nos tomó 4 meses completos. Fuimos abordando sede por sede, ¿ya? Y aprendiendo de las anteriores que íbamos terminando. Por lo tanto, el proceso generaba el horario y comenzaba en paralelo la provisión docente. Entonces, algunas sedes en esa primera vez
comenzaron antes con la provisión docentes y las que llegaron al final con las iteraciones para llegar cercano al 94-95% de iteración, tuvieron menos tiempo. Sin perjuicio de eso, ya íbamos visualizando que se estaban dando ciertos horarios más o menos ya establecidos, ¿cierto? Y estábamos dejando la casuística o las excepciones hacia el final. Entonces, el proceso se puede ir llevando casi en paralelo, solo un poco desfasado entre la programación académica o los horarios para los estudiantes, que también terminan siendo la programación para los docentes. Entonces, en ese sentido, la primera vez que nosotros lo implementamos nos tomó para todas las sedes 4 meses. Fuimos una a una haciendo la programación, como decía antes, pero hoy día es mucho más rápido. Hoy día ya tenemos mucha más historia, como dice Jorge, hemos ido aprendiendo. Hay horarios que se empiezan a repetir porque empiezan a ser muy eficientes y muy preferidos por los estudiantes y también por los docentes. Bien, ya había una pregunta que decía cómo aseguramos nosotros que los horarios para los estudiantes les convengan a los docentes. Bueno, como les decía antes, tenemos más de 4.500 docentes que año a año hacen clases con nosotros, pero postulan a hacer clases con nosotros cerca de 10.000. Entonces, el interés por hacer clases en AYE es muy alto, porque dentro de los indicadores de satisfacción docente, nosotros tenemos un 90% de satisfacción docente. O sea, el trabajo que hacemos para optimizar los horarios de los estudiantes, para buscar a los docentes más adecuados en función de esos horarios y, por lo tanto, proveerle todas las herramientas para que ellos puedan hacer la formación, termina en una alta satisfacción docente y también en una alta satisfacción de los estudiantes, ¿ya? Así que hoy día, después ya de 3 versiones o semestres en que hemos utilizado esta herramienta, cada día es más eficiente, es más corto, ya no nos demoramos 4 meses, nos demoramos menos, y el proceso termina prácticamente un mes antes al inicio de clase, ¿ya? Por ejemplo, y a modo de datos, justo ayer comenzamos nosotros nuestro proceso de provisión docente para marzo del próximo año. Porque podemos estimar, en función de la progresión académica de los estudiantes, cuántas secciones vamos a necesitar en marzo. Entonces, estamos cada vez anticipando más la programación, manejando parámetros como la aprobación, la retención de los estudiantes que están en sala versus los estudiantes que están egresando y titulándose, porque finalmente la programación se hace para los estudiantes que están cursando módulos lectivos, digamos, no para los que están en su proceso de titulación. Perfecto. Gracias. Sigue, Jorge. Sí, yo quisiera agregar algunos. Esa pregunta es la pregunta clásica, ¿no? De cuánto tiempo tarda esto. Yo quisiera decir un par de cosillas. Primero, hay que entender que un proceso como el que ha descrito el vicerrector es una innovación institucional. Las innovaciones, como todos aquí seguramente ya saben, ¿no es cierto? Las innovaciones buscan generar mejoras, pero hay entre medio, entre la situación actual y la mejora, hay una cosita que en innovación se llama el valle de la muerte, ¿no? Porque baja mi productividad en un cierto periodo, porque estoy haciendo cambios, ¿no? Entonces, el primer llamado, yo diría, es entender que estos proyectos de transformación digital para el campus, por ejemplo, son innovaciones y no son exentas de desafíos intermedios. Eso es una, digamos, como para tenerlo claro, ¿no? Eso pasa, definitivamente puede pasar. Lo segundo es que aquí con AIEP en particular, y tenemos al vicerrector acá, hay un tema que es súper relevante, que es el liderazgo desde la institución hacia que esto ocurra, ¿no? No es casualidad tener un proyecto terminado en 4 meses, porque tenemos el apoyo del vicerrector y toda digamos, desde arriba hacia todas las áreas. Imagínense la cantidad de sedes que hay acá y que estuvieron alineadas durante todo ese periodo. Eso es camino al éxito seguro, ¿no? Suele pasar que como hay tecnología involucrada, por ejemplo,
solo queda empujando el barco el área de tecnología, y no es así. Aquí lo que estamos haciendo es una transformación y por lo tanto también es relevante considerarlo. Y finalmente, también decir que esta institución, AIEP en particular, como ustedes pueden ver, está muy avanzada en todos los temas, prácticamente todos los temas que nosotros no compartimos las presentaciones con el vicerrector antes, pero los temas que yo mencioné los levantaba él absolutamente ahí en la misma tonalidad, diría yo. Un tema que es súper relevante para la institución es tener disponibilidad y organización de sus datos, ¿no? Eso es lo que habilita la innovación rápida en este tipo de cosas. Entonces, la respuesta a la pregunta de cuánto tiempo, yo diría, ¿se puede en 4 meses? Sí se puede. Hay ciertas condiciones que están allí. Pero no hay que, digamos, desanimarse si no se puede hacer exactamente lo que acaba de escribir el rector, el vicerrector, sino que hay que considerar que estoy en un momento de mi transformación digital que tiene otras urgencias, otros caminos, pero yo puedo usar esta misma plataforma para empujar otras cosas, la sistematización de los datos, ciertas mejoras más generales primero, y así ir avanzando en ese camino. Pero efectivamente, en los casos de éxito en general tienden a converger muy rápido, 4 o 6 meses, y en otros casos los proyectos son más largos, pero son más largos porque en realidad los desafíos son distintos, ¿no? Y son adicionales a la cuestión tecnológica propiamente tal. Eso. Gracias, Jorge. Veo más bien que estamos justo con el tiempo, pero vamos a tratar de responder a algunas preguntas más. De todas maneras, a aquellos que se tengan que retirar por la hora, quería darles las gracias a todos por su participación en este segundo capítulo de la serie de sesiones de innovación colaborativa. A todos los inscritos se les estará enviando la grabación y el documento realizado en esta sesión. También aprovecho en invitarlos al tercer capítulo de nuestra serie de sesiones, el cual se llevará a cabo el 22 de septiembre y en donde se hablará de conocer, anticipar y centralizar esfuerzos dirigidos a asegurar el éxito estudiantil. Estén atentos, ya saben, a sus correos porque estaremos enviando las invitaciones en los siguientes días. Los que se tengan que retirar, que tengan un excelente día. Muchas gracias. Y solamente me quedo con los que se puedan quedar en la sesión para absolver algunas preguntas, porque han habido varias que todavía no hemos podido contestar. A ver, una de ellas, una de estas preguntas que me parece muy importante para que pueda conversar el vicerrector, es acerca de las personas que deberían estar envueltas en este proceso dentro de la institución. ¿En cuál de las áreas o direcciones resulta mejor a su juicio ubicar esta función y administración funcional como sistema? Por ejemplo, en la vicerrectoría, dirección de pregrado, en la dirección de docencia, dirección de operaciones u otras. ¿Y por qué cree que sería uno más adecuado que el otro? Es una pregunta dirigida a José Antonio. Sí. Bueno, yo he visto distintas maneras de organizar esto en distintas instituciones, pero a mí me parece que la función debe estar dentro del área académica, ¿ya? Es el área académica la que tiene que liderar el proceso, porque es el área académica la que genera las ofertas para los estudiantes en función del modelo educativo. Entonces, es el área académica la que entiende las particularidades, por ejemplo, para implementar una carrera que requiere cierto laboratorio, equipamiento, perfil docente, etc. Entonces, a nosotros nos parece mucho más adecuado que esté dentro del área académica y que, por supuesto, participe el área de operaciones, que está a cargo de las sedes, ¿cierto? Y que participe también el área de tecnología, nuestra vicerrectoría de transformación y nuevas soluciones
nos apoya a través de su dirección de tecnología, son un socio importante para poder llevar a cabo esto. Entonces, la vicerrectoría académica es la que lidera esto y es la que articula los temas con las demás vicerrectorías de la institución, porque entiende en su base cuál es el modelo educativo, cuál es el sello, cuál es la manera en que se tienen que implementar las carreras, cuáles son los recursos académicos que se necesitan, ¿ya? Entonces, eso facilita tener un foco además centrado en nuestros estudiantes. Muchas gracias, José Antonio. No sé si tú tengas, Jorge, desde tu perspectiva de CEO también, la pregunta es, basada en tu experiencia, ¿qué áreas pueden llevar mejor estos temas de transformación en la institución? Yo diría que estoy con el vicerrector, ¿no? La pregunta sobre quién lidera está claro que es el área académica, porque de nuevo estamos aquí a la base de todo está lo que el vicerrector y yo dijimos, es el estudiante en el centro, ¿no? Y entonces, por lo tanto, las otras áreas, las áreas de apoyo, por ejemplo, que son pilares de esto, del área de tecnología, ¿no es cierto? Áreas de datos, por ejemplo, que hay en algunas instituciones también absolutamente dedicadas a ello, y ese tipo de cosas, son pilares del proceso, pero la conducción tiene que venir desde las áreas más académicas o donde el sello de la institución esté reflejándose, donde esté la innovación académica también, y en el principio, ¿no? Yo mostraba este marco de capacidad digital, uno ve que en realidad todas las áreas tienen que conversar entre sí. Y esa posibilidad la da, además del área que está en el proyecto mismo, ¿no es cierto?, esta visión más estratégica, que en el caso de ayer es el vicerrector quien ha aunado toda esa articulación, ¿no? Porque el que yo pueda usar datos hoy día para hacer un buen horario tiene que ver con que antes alguien hizo un buen enrollment de gente a la universidad, ¿no es cierto? Hay un montón de cosas entre medio allí que son relevantes también. Pero el liderazgo sin duda está por ahí, en la parte académica. Gracias, Jorge. Y ahora una siguiente pregunta para José Antonio. Eso es algo que creo que he escuchado también de otras instituciones con las que hablo. En general, también ellos quieren saber como que mejores prácticas y aprender de otras instituciones. En este caso, en esta pregunta en particular, ¿cómo logra AIEP ser tentador para los docentes? O sea, la persona se refiere a que prioricen trabajar con ellos, con AIEP, y no tal vez con otras instituciones que sí acomodan sus horarios a la necesidad de ellos mismos. Okay. Es una pregunta interesante y creo que la estaba respondiendo parcialmente antes. Si uno piensa que está desarrollando, está diseñando, programando horarios para los estudiantes y que esos horarios dependen del segmento de estudiantes que tiene características y requerimientos bien especiales, y uno le da una solución, que en nuestro caso es lo que nosotros llamamos un formato de estudio asociado a una carrera y una sede, ¿ya? Esas mismas condiciones son aplicables a un docente. ¿Qué quiero decir? Hay docentes que no les acomoda ir a hacer clases presenciales y por lo tanto que les prefieren formatos de estudio para poder ellos dictar sus clases que son semipresenciales o que son online, asincrónicos o sincrónicos. Entonces, de alguna manera, el horario para los estudiantes también es un horario que le calza a los docentes, ¿ya? Por las distintas opciones que tenemos para los docentes, ¿ya? Y como les decía antes, nosotros tenemos la suerte de que hay mucha gente que quiere hacer clases en AIEP y por lo tanto, si no logramos encontrar un docente que calce con un horario en particular, vemos otras opciones dentro del pool de postulantes a hacer clases con nosotros en la institución. Muy bien, José Antonio, muchas gracias. Gracias por tu participación. Gracias, Jorge, también por tu participación. Como les decía, a los que se han quedado todavía, estén atentos a sus correos porque estaremos enviando las invitaciones en los siguientes días. Y muchas gracias por atender. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Que tengan un buen día.
Gracias, José Antonio. Muchas gracias. Éxito a todos. Gracias.